Muy buenos días, tardes o noches, damas, caballeros, niñas y niños. Espero se encuentren de maravilla. Mi nombre es Johnny González. De antemano quiero darles las gracias por darse la oportunidad de escuchar este pequeño espacio de locución, de experimentación, de conocimiento inclusive. Cabe destacar, esto es un pequeño proyecto, trabajo que tengo. Lo estoy haciendo con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Sepan dispensar también mi nerviosismo y disculpen también tal vez por cuestiones que no tengo mucho el conocimiento, no tengo tales herramientas, pero les prometo, les juro de todo corazón, todo esto está haciendo con el mayor amor, dedicación y cariño que se le puede entregar a un trabajo y algo que de nueva cuenta soy nuevo, soy primerizo y bueno, me hace muchísima ilusión. El día de hoy vamos a hablar del Día de Muertos. Muchos preguntarán, ¿qué es el Día de Muertos? Puede que unos, puede que no todos, y creo que eso se entiende. Pero sí, el Día de Muertos es el festejo a aquellas personas que han partido y nos han dejado. Pero, ¿en realidad es un día solamente? Convengamos en algo. El Día de Muertos no es solamente un día, como lo había dicho. Yo creo que es más que nada una celebración. ¿Por qué una celebración? Estamos hablando de casi una semana, poco más de una semana de festejo, donde hacemos oda, donde hacemos recordar, donde nos devuelve a ciertos momentos y donde tenemos la creencia, la hermosa creencia y la más hermosa costumbre, una vez más, de tener de vuelta a aquellos seres queridos que nos han dejado, llámese amigos, familia, padres inclusive, lamentablemente, personas no nacidas y, ¿por qué no?, inclusive hasta mascotas. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Simple. Quiero que entendamos cuáles son las raíces, de dónde viene el Día de Muertos, cómo fue la amalgama y o fusión de la cultura europea junto con las culturas prehispánicas que ya tenemos como países y país centroamericano como lo es México y sudamericano como lo fueron en su momento también Argentina, Guatemala, Uruguay, bueno, etcétera. Aunado a esto, quiero tocar también otros temas como el altar de muertos, los colores que tiene que llevar en este sentido el altarcito, lo que significan cada uno de los niveles. Me gustaría inclusive que me acompañaran a visitar tal vez otras culturas en este sentido, conocer otros dioses que hacen alusión a la muerte y, ¿por qué no?, en nuestro contexto sociocultural histórico, como una vez más centroamericanos y sudamericanos, conocer a todos esos dioses de nuestras culturas, no sé, mexicas, mayas, purépechas, totonacas, bueno, etcétera, que han dejado huella y que no solamente han dejado huella, sino que muchos conocemos, otros no tanto, y que inclusive cada uno tiene una facilidad o una especie de, ¿cómo se puede decir?, mandato, tarea, dependiendo de la muerte que haya tenido el fallecido. Así que, una vez más, mi nombre es Joanny González y bienvenidos a este espacio de locución. Empecemos. Raíces prehispánicas. Creo que todos sabemos que, obviamente, México, junto con otros países, como lo había mencionado previamente en la introducción de este podcast, tenemos el conocimiento de que, obviamente, no nacimos o no venimos tal cual de personas europeas desde un punto cero, vamos a llamarle. ¿Me entienden? Por ende, quiero que convergamos y que tengamos en consideración lo siguiente. Fuimos mexicas, fuimos mayas, fuimos, bueno, de muchísimas culturas o raíces indígenas al final del día, y enorgullecernos de ello. Pero bueno, entrando en materia, esto se origina en Mesoamérica. Cabe destacar, como lo he comentado, las culturas mayas, mexicas, purépechas o totonacas tenían esta hermosa tradición y hermosa costumbre como la tenemos hoy en día, pero una vez más, un poco más actualizado, más amalgamado, más fusionado, donde se honraban los muertos, pero no como un sentido de tristeza, vaya, sino como un sentido de una nueva fase en el ciclo de la vida. Cabe destacar, pues en la misma tradición mexica, los dioses Mictecahuiatl y Mictlatehuitli eran deidades, esposo y esposa, que reinaban en el mismo inframundo. Cabe destacar, realizaban festividades para los difuntos en el noveno mes del calendario solar. Esto alrededor de agosto. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado tanto? Quiero decir, nosotros no vislumbramos inclusive la idea de decir cómo festejaban ellos como alrededor de agosto, septiembre, este tipo de festividades. No cabe en la cabeza porque, bueno,
teniendo en cuenta que somos personas de, no sé, 18, 20 y tantos años, inclusive nuestros padres, abuelos, tenían la costumbre de que para noviembre era el mes de aquellos difuntos, de aquellas personas, unas más que se nos habían adelantado. Pero es interesante, es muy lindo cómo todo se ha estado formando de nueva cuenta y ha tomado un rumbo sumamente distinto. Cabe destacar también, pues, como es un sincretismo en el cristianismo, se ve afectado con la llegada de los españoles en el siglo XVI. En ese orden de ideas, cabe destacar que ya no eran como tal las festividades de estas dos deidades, sino que se introduce para nosotros el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Dentro de la misma cultura española y o europea, una disculpa, se festejan el 1 y el 2 de noviembre. Si se dan cuenta, aquí ya es donde empieza a tomar cierta coherencia lo que nosotros hemos vivido en los últimos años, décadas, inclusive siglos, se puede decir. Pero sí, es cierto que aunque los rituales indígenas fueran prohibidos porque, ya saben, indígenas malos, indígenas sádicos, indígenas locos, inclusive para ellos éramos vidas salvajes, que bueno, tienen un punto de vista un tanto peculiar y es como todo, ¿no? No vamos a entrar en ese tipo de detalles o en ese tipo de materia, porque no es a lo que vengo, pero claro que fueron prohibidos los rituales indígenas. No contento con ello, a pesar de que en muchísimos lugares se quiso erradicar la tradición del Día de Muertos que tenemos nosotros como, se puede decir, sociedades prehispánicas, sociedades indígenas, supieron muchos españoles adaptarlo a nuestros tiempos y a nuestras culturas con elementos católicos, con elementos también de nuestra misma cultura o identidad mexicana, y haciendo una amalgamación de la misma. Obviamente, reitero, se crea una tradición única con altares y ofrendas y colores muy lindos y muy representativos de las fechas o festividades que se están llevando a cabo en estos días. Una de las tantas cosas, como les he mencionado, es la evolución de la celebración. Se enriqueció obviamente este Día de Muertos con elementos de más tradiciones, como decía, velas, flores en pasuchi, pan de muerto, calaveritos de azúcar. Bueno, lo más emblemático de todo, creo que sabemos que es la flor de cempasúchil, el pan de muerto e inclusive las calaveritas de azúcar. Pero bueno, también convengamos en que hay altares muy lindos, hay fotos, hay tradiciones, tenemos festividades, como les decía, tenemos inclusive un carnaval, que sí no es el carnaval típico o el desfile típico de Día de Muertos que se hace en Ciudad de México porque no se había hecho hasta hace unos cuantos años, así que no es que siempre se haya hecho, es algo que se está adaptando apenas porque, ajá, ya saben, eh, conocimiento de la cultura mundial, pero para caer bien con, o empatar bien con sociedades extranjeras. No está mal, pero nunca fue algo que habíamos hecho todos los años, ¿saben? Pero bueno, no contento con ello, es cierto que con ciertas figuras del arte, en ese sentido también plástico, para el siglo XX llega la figura de la Catrina, creada por el mismísimo José Guadalupe Posada y Diego Rivera, y cabe destacar que ellos consolidaron la imagen de los muertos en el arte popular. Lo conocemos como esta linda mujer difunta, esta linda Catrina, este lindo esqueleto con unos colores llamativos, con vestidos florales hermosos, con detalles sumamente maravillosos. Y bueno, el Catrín, que bueno, es un poco más sobrio, ya saben, un trajecito, sombrerito, algo más, más estilizado para la época, pero más sobrio. Mientras que la mujer, a mi parecer, en el sentido del arte de la Catrina o el Catrín, siempre ha sabido deslumbrar en todo sentido por la cantidad de detalles, colores y apreciación que le saben dar, ¿saben? Es increíble, cuanto menos. Ahora sí, lo había mencionado tal vez hace unos instantes, pero de las características culturales que tenemos es que se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Todo esto a partir del 2018. El 1 de noviembre se celebra también el Día de los Angelitos, en ese sentido, pues para aquellos niños que fallecieron, y el 2 de noviembre para los adultos. Cabe destacar lo siguiente: si bien es cierto que el 2 de noviembre es para los adultos, creo que hay que corregir esto. Es más que nada para todos los difuntos, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de limitación. Es todos los difuntos pueden regresar, pueden venir a visitarnos y tener esta hermosa compañía con aquellos que estamos en este plano terrenal, afortunadamente, y con los que ya no están, desafortunadamente, pero
Bueno, una vez más, me parece una de las tradiciones más hermosas y lindas que tenemos en México, o por lo menos que sabemos llevarla a cabo de manera muy hermosa y muy vistosa en México. También, pues como decía, vamos a hablar de los altares, ¿no? Caballeros. Estos altares, creo que todos los conocemos, son como pequeñas edificaciones, escaleritas, no sé cómo le quieran llamar, donde al centro de todo y arriba de todo tenemos ya sea una crucecita, velitas, tenemos la foto de un familiar, ser querido, como les comentaba, al cual hacemos esta pequeña ofrenda. Ya al lado, luego en sus distintos niveles, que su panecito, que unos taquitos, una coquita, una cervecita. Bueno, en teoría, y se supone que se tiene que hacer así, no es en teoría, no es la tradición. Todo esto nace porque son las ofrenditas que les gustaba a nuestro muertito en vida, ¿saben? Es muy bonito. Yo particularmente hablando, les puedo decir sobre mi abuelo, el señor Enrique Alba Martínez. Un hombre maravilloso, un hombre cuanto menos inteligente, un hombre, bueno, que ha sido para mí un héroe en muchos sentidos. Me encantaba porque el señor llegaba y su cervecita, de repente su coca, le encantaba el agua de horchata, le encantaba también los tacos o los pambazos, es como de wow. Así que sabíamos cómo hacer su altarcito. Desde hace ya un ratito no lo hacemos como tan elaborado, es algo más sencillito, un tanto más sobrio, pero no contento con ello. Siempre ha sabido hacerlo. Inclusive tenemos en honor a él o ciertas cuestiones relacionadas al mar, porque mi abuelo siempre dijo, no es que yo nací en el mar y yo debía estar en el mar. Bueno, vaya fantasía de mi abuelo, pero bueno, era interesante ver y escuchar al Señor, ¿saben? Vamos a hablar un tantito, no de las ofrendas, no de los iconos ya reconocidos, una vez más, en el sentido de las ofrendas, sino vamos a hablar de la colorimetría, damas y caballeros, de la colorimetría del altar de muertos, qué representa cada color, qué es lo que nos da a entender. Claro que no tenemos que hablar de los distintos altares de muertos que existen por niveles, cabe destacar. Así que quédense conmigo. Entrando ya un poquito en materia, vamos a empezar con los colores y teniendo en cuenta que para nosotros los colores de Día de Muertos en los altares o en general son los morados, los naranjas, inclusive el blanco, amarillo, rojo, puede ser. No me ha tocado ver tanto rojo, pero bueno, con la investigación que hice, claro que también de repente se ve rojo, pero no tanto, inclusive el negro. Pero seamos honestos, para nosotros Día de Muertos es más como en ese sentido naranjita, morado, amarillito, negro, sí, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La colorimetría que cada uno de estos colores representa y que cada uno que tiene trasfondo, al final del día es algo que nos llama la atención y que tal vez no muchos conozcan. Pero vamos a hablar un poquillo de esto, ¿les parece? Empezando por el morado, uno de los colores más representativos, sino es que el más representativo junto con el naranja y junto con el negro, inclusive el amarillo un poco de cierta manera. Pero bueno, este mismo color representa el duelo y la solemnidad, damas y caballeros. Una referencia al luto, representa espiritualidad, también invitando a la reflexión sobre la vida y la muerte. Creo que esto suena poético, el cómo lo representan de esta manera. Es algo curioso. Digo, yo esperaba de muchas maneras que sí hiciera tanto una alusión al luto, ¿saben? Pero siento que hemos estado como en este tipo de cultura o en este tipo de tradiciones, quieran o no, de el negro es porque algo fallece, algo está mal, algo muere, algo... Bueno, y nos han dictado de muchas maneras es que el negro se utiliza en forma de luto, en forma de respeto, en forma de esto, para funerales por lo general, ¿saben? Así que el ver cómo el morado en ese sentido tiene un contexto parecido y muy igual, por decirlo de alguna manera, pero con ciertos matices distintos, es interesante, es algo lindo. Naranja, representado principalmente por las flores de cempasúchil, se sabe perfectamente, hermosas flores que destacar, simboliza la luz, el sol y la vida. Es un color fundamental porque, según la tradición, su luminosidad y aroma guían a las almas hacia el altar. Esto se sobreentiende. No voy a entrar muchísimo en detalle en la cuestión de la flor de cempasúchil, no porque no quiera. Cabe destacar que vamos a entrar, como decía, en estos panteones, por lo menos en los panteones de nuestras regiones, pero, ajá, eran aquellos que encaminaban, aquellos que guiaban a los muertos, llámese por el Xibalbá o por el Mictlán. Pequeño adelanto de lo que se va a venir, damas y caballeros. Pero, sí,
Sí, sí, sí, muchos sabemos de esto, muchos tenemos en consideración para qué se utilizaba y bueno, qué linda manera de verlo, con un color tan lindo, con unas flores tan bonitas, y en un sentido cultural, inclusive artístico de cierta manera, e histórico, muy bello, cuanto menos maravilloso, siento yo. Color blanco. El color blanco simboliza la pureza y la esperanza, representa el espíritu, inocencia y la limpieza del alma. Esto suele aparecer en las velas, papel picado y algunas decoraciones del altar. ¿No? Tiene sentido. Digo, si lo ves de esa manera, es como la pulcredad, como la forma más, no es más pura, la forma más sencilla de todo. Así que tiene cierto sentido, honestamente. Algunas velas, sí, digo, no sé si todas las velas son tal cual blancas, pero se entiende. Es cuanto menos bonito, pues una vez más. El amarillo. El amarillo es algo similar al naranja. Es está ligado al cempasúchil. También hemos visto las flores de cempasúchil que son un tanto más amarillitas. Creo que inclusive hay flores de cempasúchil como tintas, como color vino. No sé bien. Bueno, si no son flores de cempasúchil, me gustaría que me corrigieran, que me hagan saber en retroalimentación y que me corrijan si en algo me equivoco de verdad con toda la seguridad. Pero bueno, sí es cierto que hay flores de cempasúchil amarillas, pero recordemos con mayor notoriedad o con mayor vividez las flores de cempasúchil naranjas. Y en ese sentido están ligados al sol. También en algunas regiones simboliza la muerte y el camino de las almas, un color cálido que ilumina el trayecto de los difuntos. Poco más, digo, teniendo en cuenta que lo único distinto tal vez a la flor de cempasúchil naranja es que simboliza el sol. De ahí en más creo que el uso es muy similar y muy acercado, si no es que idéntico a las flores de cempasúchil naranja, ¿saben? El rojo representa la sangre y la vida en la tierra. El rojo se asocia con los sacrificios y la conexión humana. También recuerda la dualidad de la vida y la muerte. Ok, ok, esto es interesante. Digo, tiene sentido el decir que tiene representación en la sangre, pero yo no imaginaba que tuviera relación a los sacrificios y la conexión humana. Creo que en ese orden de ideas nos damos cuenta que es nuestra parte más arraigada o nuestra parte más propia, se puede decir en esta tradición, que se remonta a antes obviamente del siglo XV. Así que cuanto menos bonito que haya, digo, que todavía perdure la tradición, pero en general que en particular ese tipo de colores o detallitos sigan estando tan presentes y no contento con presentes, que sigan teniendo el significado que para nuestros ancestros aún sigue siendo muy, muy representativo y esté muy calcado. Así que es lindo. El negro. Este color simboliza el inframundo y el misterio de la muerte. Es una referencia al Mictlán. Una vez más, andaremos en el Mictlán un poquito más en un futuro, en un momento dado, en un ratito más. Pero es el lugar donde descansan las almas en la mitología mexica. Puede verse en los detalles que contrastan con los colores vivos del altar. Creo que ahora sí, pues es el final del camino, de cierta manera. Es lo último que muchísimos de nosotros diremos que vemos. Es como, vemos negro, vemos oscuro, tan simple como eso, y es comprensible, pero entendiendo de dónde viene en el sentido de el inframundo o el se puede decir, el reino de los muertos, en el sentido de la cultura mexica, hace demasiado sentido, una vez más. Tiene coherencia, cuanto menos, y bueno, teniendo en cuenta que estos dos espositos que había comentado antes, que vamos a mencionar en un momento dado, en un momento dado, disculpen si no lo sé pronunciar bien, también pues, no soy muy ávido, pero ajá, se entiende. Pero bueno, esto es un tantito más que nada el conocer cuáles son los colores, la representación gráfica o iconoclástica en cuanto al sentido de la colorimetría del altar de muertos. Y bueno, es cuanto menos lindo, curioso, por lo menos en el sentido del rojo y el negro para mí. Y un poquito el amarillo, pero ajá, se entiende. Damas y caballeros, pues solamente decirles que sí, como comentaba, el altar de muertos es un elemento tradicional que simboliza la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Se sabe perfectamente, cada nivel tiene un significado, así que vamos a entrar en materia de este sentido, cuáles son los niveles y los significados de los mismos. Cabe destacar que hay distintos tipos de altares de muertos y distintos niveles de los mismos. Cada uno puede variar según la tradición, región y o familia. Eso es una realidad y generalmente se consideran los siguientes niveles. Aquí vamos a entrar en materia con tres tipos de altares, si no me equivoco.
va a ser de 2 niveles, de 3 niveles y de 7 niveles, que son los más grandes, obviamente. Así que bueno, el altar de 2 niveles, en donde el piso 1 o el primer nivel representa el cielo, el mundo superior, que es el cielo donde residen los dioses, y el segundo nivel, la tierra, donde representa el mundo de los vivos. Poco más, no hay más allá de eso y se sobreentiende de perfecta manera a qué quiere llegar con esto, ¿no? Ahora, el altar de 3 niveles. En el primer nivel se simboliza el cielo, donde habitan los dioses y almas que descansan en paz, siendo la tierra el segundo nivel, donde representa la vida terrenal y el lugar donde viven los familiares y seres queridos. Veámoslo en un sentido solamente, pues sí, en plano terrenal, humanos, gente que no ha perecido, gente que sigue con nosotros y bueno, poco más. Y el tercero sería el inframundo. Una vez más, Mictlán, Xibalbá, como le quieran llamar, dependiendo de la cultura y la región, es una realidad. Representa el lugar de descanso de las almas y el camino que deben de seguir para alcanzar la paz. Creo que este es el más tradicional y el más común de ver en toda casa, en todo, no sé, oficina, en toda escuela. Ahorita está muy de moda y me parece algo muy lindo, muy maravilloso que hagan de repente concursos de el mejor altar o esto o el otro. Es muy lindo. Inclusive hasta concursos de Catrinas me parece maravilloso, se los juro, me parece una cosa fenomenal. Pero es el más común que vemos. Es el que podemos tener en casita, el que podemos hacer con mayor sencillez. Inclusive ya tienen como esas estructuras prefabricadas. Así que es el que todos conocemos, ¿saben? Y ahora vamos con el altar de 7 niveles. En ese sentido es el más tradicional en muchas regiones de México. Tiene un significado más profundo y detallado. La primera base representa el suelo, donde se reza por el alma de los fallecidos. La segunda simboliza la liberación de las almas del purgatorio. La tercera es para que los difuntos puedan llegar al descanso eterno. La cuarta representa los pecados del alma que deben dejar para poder entrar al cielo. En la quinta es el lugar donde el alma recibe la comida y los recuerdos de sus familiares. El sexto nivel representa las cosas importantes para el difunto en vida, como objetos personales. Y el séptimo es el lugar donde se coloca la imagen del difunto o una cruz para que su alma reciba oraciones. Si se dan cuenta, aquí es, como decía, un poco más detallado, es algo más bonito, es algo más en consideración. E inclusive, si lo vemos de cierta manera, es como una especie de... se puede decir, no reglamento, creo que está mal utilizada la palabra reglamento, pero una serie de pasos para que nuestro hermoso difunto, para que nuestro ser querido encuentre la paz y encuentre este sentimiento de pertenecer a un nuevo lugar, de trascender más allá de un plano terrenal y ser lo que va a ser como un ser de eternidad, tal vez de luz, tal vez un recuerdo muy hermoso y estar en contacto con aquellos que también han perecido a lo largo de los años, independientemente de la cultura en la que creemos o en las deidades o figuras que creamos. Es muy bonito, es más sensato, es más humano, es más acertado, inclusive me atrevo a decir como más, sí, humano, más realista, ¿saben? Es lindo, es muy bonito. Bueno, me parece interesante, vaya. Me parece muy, muy lindo. Pero bueno, vamos a entrar en materia de otra manera. Así que, ¿ustedes conocen más allá de un dios de la muerte? Como fanático de las mitologías y de los panteones de distintas religiones, cabe destacar, neta, se los juro, me encanta. Soy muy fanático de ellos desde que tengo memoria. Desde muy chico fui muy afín y muy ávido para la historia de México, para la historia mundial. Y bueno, esto se reforzó con el paso del tiempo de muchísimas maneras y con muchísimos medios audiovisuales. Y se los juro, nunca me he quedado corto, nunca me he quedado con la idea de decir hasta aquí me quedo. No, me encanta, como no tiene idea, me encantan todas las culturas, me encantan todos los patrones, me encantan todos los dioses o deidades que puede ofrecer el mundo o las distintas regiones. Llámese griega, llámese nórdica, japonesa, china, cananea, llámese la hindú, bueno, en fin, es un mundo y un mundo vastísimo como no tienen ni idea. Es cuanto menos maravilloso y hermoso, damas y caballeros. Y se los comparto desde un sentido de orgullo, de amor al sentido de la cultura, ¿no? Del conocimiento, de esta hambre de saber más, de conocer más y de comprender más. Así que eso. De manera mundial,
cabe destacar que para nosotros la muerte es algo que pasa sí o sí, eso no hay ninguna duda. Unos le tememos, otros pues les es indiferente, es como de, llega el momento y tan simple como eso. Y como nosotros mexicanos la recordamos, y es una realidad, y está genial, está fregoncísimo, cabe destacarlo. Pero se han preguntado por otras figuras mitológicas en los distintos folclores mundiales, como les había comentado. Acompáñame en ese sentido a ver otros cuantos dioses de algunas cuantas culturas. ¿Qué les parece? Así que acompáñenme, vengan, chavos, vengan. Bueno, empecemos por Mictlatecuhtli y Mictecacihuatl, de la mitología y o panteón mexica. Una vez más, quiero que convengamos en lo siguiente. La cultura maya, la cultura mexica, la cultura totonaca, olmeca, bueno, en fin, tienen muchas similitudes o en su defecto tienen mucho sentido de que fueron parte de nuestra cultura y de otros países, o sea, nosotros como mexicanos y no es más, otros como países vecinos sudamericanos. Así que hay que entender que dependiendo de la región también es como se ve de manera distinta a ciertas figuras. Solamente es eso. Puede ser el mismo dios, puede ser la misma representación, pero no va a llamar igual porque no es la misma región. Una vez más. Como le comentaba, estos dos, que serían una vez más Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, esposo y esposa, respectivamente, eran los señores que se daban a la tarea de recibir de manera muy bonita, muy distintiva, muy espectacular a nuestros difuntos en el panteón mexica, una vez más. ¿Cuál era su función? Simple, ser gobernantes del mismo Mictlán. El Mictlán, cabe destacar y tenemos que entender de muchas formas, que es el reino de los muertos. El reino de los muertos de manera indiscriminada. No pasa nada. O sea, moriste por viejo, está bien. Falleció un niño, está perfecto. Moriste por ahogamiento. ¿Ahogamiento? ¿Por qué se menciona el ahogamiento? Entenderán un ratito más. Así que es eso. No discriminan, siguen siendo al final de cuentas dioses que pertenecen a nuestras culturas y que siguen formando parte de nosotros y que le dieron sentido, le dieron una imagen, una visión a lo que hoy en día somos y bueno, bienvenido sea. Una vez más, el Mictlán, les repito, es el mundo de los muertos. Creo que otros lo pueden conocer en un sentido distinto, tal vez si nos vamos a Grecia, como el Hades. ¿El Hades? Sí, gobernado por Hades. Y no, no estoy haciendo un sentido de una broma tonta de decir Hades y Hades. No, para nada. Hades es el dios de la muerte o el dios de los muertos. Aquel que se encarga de recibirlos. Dios primigenio, cabe destacar. Hermano de Zeus, hermano de Poseidón inclusive. Pero en el panteón griego es el mismo que se encarga de recibir a las almas de todos los difuntos, de todos los muertos al final del día. La diferencia de esto, Hades tiene inclusive a aquella persona que le ayuda, que es Caronte. Voy a hacer mención pequeña de Caronte. Es este barquero que se encarga de llevar a los muertos a su lugar de destino, que no es más, es el Hades. Él cuida, él protege, que no se salgan, obviamente, que no huyan. Inclusive hay un lindo mito griego que es sobre Orfeo y... se me olvida esta chica, creo que... No, Demeter no es. Bueno, es Orfeo y su amada. En ese sentido, la amada de Orfeo muere. Y no contento con ello, él sabe que ella va a llegar al Hades y le dice a Hades, yo vengo a recoger a mi amada. Ah, perfecto, sin problema. Ven por ella. Nada, voy a poner un reto. Si esta chica, esta mujer tomada, llega a ver el Hades o llega a voltear al Hades, a pesar de que yo me haya quedado su alma y me corresponde quedármela, tú vas a ser mi músico para toda la eternidad y ella va a quedar en un limbo, en una sala muy apartada del mismo Hades. Muy bien, toma el reto, lo cumple de cierta manera casi para llegar al final. Su amada voltea y esta chica, pues, junto con Orfeo, pierden el reto, pierden el desafío, esta proeza tan difícil de cumplir y tienen un castigo cuanto menos, no diría severo, pero obviamente no van a estar juntos, nunca más.
Hades no es el único que está en este sentido gobernando o que se encuentra solo en el inframundo, una vez más siendo el Hades, sino que se encuentra con su esposa Perséfone. Perséfone, cabe destacar, es su sobrina, si no me equivoco, y es algo raro, no pregunten, el panteón griego es muy curioso, por decirlo de alguna manera, y Perséfone no se queda todo el tiempo con él. Perséfone se encarga de dar vida a ciertas plantas, ciertas regiones, así que obviamente Perséfone tiene que salir cada 6 meses a dar vida a estas flores, este sentido del panteón griego o de la misma civilización griega, y otros 6 meses regresa con Hades y bueno, son felices juntos, ¿no? Fin. Ahora, si hablamos de hazañas y proezas increíbles, creo que de los panteones más interesantes, más geniales y más increíbles por conocer, por el sentido en el que ellos veían a las mujeres, cómo eran guerreras, cómo eran líderes, cómo eran, bueno, en fin, no solamente las mujeres, cómo libraban batallas un tanto cruentas, cómo tenían un sentido de hermandad, un sentido del deber, un sentido bueno, una sociedad un tanto más funcional, no diría civilizada, pero un tanto más funcional a su manera, siendo el nórdico. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de Hel o Hela. En ese sentido es más que nada Hel. Hel es la diosa del inframundo. Si no me equivoco, es de Helheim. O sea, así se le llama. Cabe destacar, el reino nórdico, en el sentido del panteón nórdico, se divide en 9 distintas esferas o 9 distintos reinos, ya sea que vayas con los elfos oscuros o de luz, son distintos reinos. Helheim, el reino de los muertos. Muspelheim, el reino del fuego, donde radica el gigante de fuego Surtur, o el Midgard, que es el reino terrenal, o el reino de los muertos, perdón, de los muertos no, de los vivos, una vez más, perdón mi error. Hel es hija de Loki y Angborda, y hermana de Fenrir, un lobo, no pregunten, y Jormungandr, la serpiente del mundo. Una vez más, su misma tarea solamente es recibir a los muertos y no juzgarlos de otra manera. Claro, se suponía que dentro de la misma cultura de aquellos que están en un plano terrenal, tenían que llegar al punto en el que decías si morían de manera digna o de manera indigna. Para los nórdicos, morir de manera indigna era morir en batalla, morir de viejo, morir sin hacer nada, sin hacer una proeza, aunque sea un saqueo. Pero si morías en un campo de batalla, si te convertías en una valquiria, si te convertías en alguien increíble, al final del día puedes lograrlo. Sentido, más que nada el gel era para aquellas personas muy, muy sencillas, muy, muy normales, muy, hombre, ahora sí que muy mortales, ¿no? Simples personas que no hicieron mucha cosa o gran cosa en su vida, que no destacaron demasiado en la misma. Pero aún con esas, las dos valquirias podían decidir si estas personas iban al Asgard, si no me equivoco. Y el Asgard sería el reino de los dioses más geniales o más chidos de todos, de los dioses Aesir, donde radica Odín, donde radica Thor, donde radican Ullr, donde radican varios dioses de ese tipo o de esa índole, inclusive Tyr. Pero bueno, en ese sentido, pues también las valquirias tenían un sentido, teniendo en consideración que las valquirias eran guerreras extraordinarias mandadas por el mismo Odín, padre de todo, a buscar a ciertos muertos, ciertas personas caídas en batalla, para llevarlos al gran salón, para que al final del día se librara la batalla del Ragnarok, la batalla del fin de los tiempos, ¿no? Ahora, pasemos al panteón egipcio. Y aquí quiero hacer una aclaración. No sé si conozcan a Anubis. Este dios en forma de perro, que más bien es un chacal, pero bueno, se entiende. Muchos nos hemos quedado con la idea de que Anubis es el único dios de los muertos y ya. No, estamos mal en ese sentido. Son Anubis y Osiris. La diferencia entre Anubis y Osiris es muy marcada y muy curiosa porque trabajan en conjunto, son una mancuerna. Siendo Osiris la persona que gobierna el Duat, siendo el Duat el reino de los muertos, y también cabe destacar que dependiendo de cómo fuiste una persona, cómo fuiste en vida, buena, mala, depende de tus pecados o de lo que hiciste, se cree que en la mitología egipcia Osiris ponía en la balanza el corazón de una persona y lo pesaba con una pluma,
y dependiendo de cómo es que esta balanza se inclinaba a su favor o en su contra, inclusive estaba en un punto medio, era que le daba el permiso de entrar al Duat, que es el reino más adecuado a una persona de una manera pues muy linda, ¿no? Básicamente. Se encargaba de eso Osiris, era el que juzgaba, el que guiaba y el que reinaba. La diferencia de Anubis es la siguiente. A Osiris se le representa como una persona momificada, como un esqueleto ya de cierta manera corroído, pero no por ello una mala persona o un mal dios. Sin embargo, Osiris sigue siendo un poco más del mismo en el sentido de personalidad, pero no en el sentido de la tarea que le corresponde hacer a la hora de estar en el sentido del duat o ayudar a los muertos. Todos conocemos estos hermosos perritos que tenemos la costumbre o que se les asocia con el Mictlán una vez más en la cultura mexicana o en la cultura mexica, que es el Xoloscuintle. Ok, Anubis era exactamente lo mismo. Era un dios que sí guiaba, que sí pesaba, que sí juzgaba inclusive, pero en vez de hacerlo de esa manera, en vez de que fueran esas sus principales labores, la realidad es que su principal labor o sus principales labores eran el embalsamar a los cuerpos, guiarlos, porque era este como chacal guardián, este chacal que guiaba a los muertos. Si se dan cuenta, una vez más, porque hice comentario, porque hice la mención al Xoloscuincle. Simple. Anubis sería en ese sentido compartir de cierta manera, por lo menos esa cualidad, esa tarea que tenían o que tienen los Xoloscuintles a la hora de llevar a nuestros falleciditos, ¿saben? Yama. En el hinduismo y en el budismo, Yama es el mismo dios de la muerte. No tal cual se le relaciona a la muerte, sino que es aquel que se le relaciona a la muerte. Me refiero a que no es tal cual de la muerte, simple, no es como que su principal labor, pero es aquel que sí tiene un sentido de que lo mencionan y es en cierta manera aquella persona a la que le temen, aquella figura a la que le temen, porque es aquel que viene y dicta sentencia inclusive. Voy a tener muy poquito en Plutón, siendo del panteón romano, por un sentido. Yo creo que muchos de nosotros conocemos que la mitología griega tiene dioses muy poderosos o tiene dioses muy interesantes, e inclusive la mitología romana tiene lo suyo. La realidad es que son muy parecidas, por no decir iguales, en un sentido de que lo único que cambia es la región y los nombres de los mismos. Solamente es eso, ¿entendido? Ahora, ¿por qué hago esta mención? Es simple. En este orden de ideas, Plutón sería el equivalente a Hades. Voy a dar otro ejemplo. Ares, en la mitología griega, sería Marte. No hay mucha diferencia. O sea, tienen los mismos dioses, solamente cambian los mismos nombres, depende de la región. Hombre, Hércules. Todos conocemos a Hércules, ya sea por la película, por los mitos, por... Bueno, hay muchísimas maneras de verlo y de conocerlo. En la mitología griega se le llama Hércules, pero en la mitología romana, si mal no recuerdo, es Heracles. Es lo mismo. No hay una diferencia, no hay algo más allá de una, hombre, una comparativa, una diferenciación geográfica, básicamente. Una disculpita. Este, continuemos con Apuk, o también llamado Yum Simil, en la mitología maya. Ok, lo mismo. Era guiante, era el que guiaba, no era el dios de los muertos, que quede constancia en ese sentido. Este, creo que tenemos en consideración lo siguiente. Yo les había comentado al principio de este listado de dioses o de deidades que existían estos esposos dentro de la mitología mexica. Ok, Apuk, o Apuk, como le quieran llamar, o Yumsimil, no es el dios de los muertos, es una vez más aquel que guiaba más que nada. Veámoslo como el Caronte de la mitología griega. Se encargaba de guiar, de llevar a los muertos a su destino final, que era el Xibalbá dentro de la mitología maya. No voy a andar en muchos detalles, porque es eso. Solamente esa es la diferencia. ¿Entendido? Morrigan. Morrigan, aquí es un caso curioso. No es la diosa de la muerte en la mitología celta, pero sí se le relaciona a la muerte, porque es lo último que ven los celtas, o se suponía que era lo último que veían los celtas a la hora de su muerte. Era, veámoslo como una mensajera de la muerte, más no una misma diosa de la muerte.
Dentro de la mitología celta no existe un dios de la muerte. Es más que nada mensajeros, de cierta manera. Inclusive muchísimos mitos celtas dan a entender esto. No existe como tal un dios de la muerte, sino que existen mensajeros que les toca tal o cual tarea, dependiendo del sentido de la vida o dependiendo del sentido del mundo o la manera en la que van a formar este sentido o estas características, el contexto sociocultural que ellos manejaban, se puede decir. Ereshkigal en la mitología mesopotámica sí es el mismo dios, como todo, regente de su mismo panteón, de su misma, se puede decir, de su mismo reino al final de cuentas. Y se le conocía como una persona inclusive, o un dios un poco más déspota, más tiránico, más despreciable. Y es lo único que diferencia en ese sentido de muchos de los que hemos conocido. ¿Entendido? Voy a entrar también con Izanami. Izanami dentro de la mitología japonesa es algo muy curioso, porque es una diosa primigenia. ¿Qué quiere decir? Que es una diosa elevadísima, es una diosa de vital importancia dentro de la mitología japonesa. Aquí viene una cuestión muy curiosa. Izanami es la diosa de la vida, pero es la diosa de la muerte. ¿Cómo es posible que la diosa de la vida y de la muerte sean la misma? Es curioso, pero al final de cuentas sigue siendo eso. Ella es la que da vida, pero la par es la que quita vida. No importa cómo, no hay como que un dios específico para este sentido, para este tipo de muerte. No, no lo hay. Izanami solamente es aquella que da vida y aquella que quita vida. Y junto con su esposo, Izanagi, si no me equivoco, es aquel que se encarga del sol y la luna. O sea, es algo muy curioso, es una dualidad muy curiosa. Pero sí, Izanami en ese sentido es lo único que hace. Ahora, maestra, bueno, muchachos, cabe destacar lo siguiente. Eh, ¿Por qué quiero hacer mención en esto? Yo recuerdo que nos iban a dejar una tarea, un proyecto que se va a llevar a cabo dentro de unas semanas, y nos dijeron la muerte en distintas culturas, y a nosotros nos tocó la muerte en la cultura haitiana, básicamente. Cuando llegan a presentarnos esta idea es como de que, ay, muchos nos sacamos de onda, muchos decimos, uy, ay, güey, ¿no? Fue muy, muy curioso al final del día. Y les juro que yo tenía toda la intención de desarrollarlo de la mejor manera, como no tienen idea. Pero no se hizo, se tuvo que cambiar la perspectiva del tema, la perspectiva del tema que se va a llevar a cabo, que se va a realizar. ¿Estoy contento con ello? Sí, pero me hubiera gustado más el tener esto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos al varón Samedi. En la mitología vudú haitiana, creo que ya todos conocemos que los vudú, o sea, la magia vudú de cierta manera, o los haitianos tienen esta cuestión con más magia oscura, más magia negra, y no lo estoy diciendo como en un enfoque racial, cabe destacar, sino como que ellos tienen este sentido del oscurantismo, este sentido de lo prohibido, de lo... mmm, hombre, de lo que no debería ser tocado, de lo que representa un peligro para los demás, ¿saben? Ahora, ¿por qué hago cuestión o por qué hago hincapié en esto? El varón Samedi. El varón Samedi es un Loa. Y un Loa no es un dios. Más que nada los Loas son aquellos espíritus dentro del vudú haitiano. No existen un dios como tal en la mitología haitiana. Son Loas. Son mensajeros, son espíritus una vez más. Pero muchos reconocen al varón Samedi. ¿Recuerdan La princesa y el sapo? No sé si vieron esta película muy linda, por cierto, me parece una película muy, muy interesante. El villano principal, no recuerdo cómo se llamaba, él era el varón Samedi. Así como se representa el varón Samedi en esa película, el varón Samedi es ese tipo de persona, ese tipo de personaje, como lo retrata en dicha película. Conocido por un sombrero de copa y vestimenta que recuerda a la muerte, o sea, más de traje, más un frac inclusive. Pero es eso, o sea, en ese sentido es el varón Samedi. Es interesante, pues, cómo nos damos cuenta de que muchos lo celebran, muchos le temen, otros tienen una perspectiva distinta de lo que es la muerte inclusive, pero no contento con ello deja de ser demasiado, demasiado interesante, ¿saben? Por lo menos a mí me subió demasiado, inclusive yo ya conocí al varón Samedi, cabe destacar, pero nunca relacioné que la princesa y el sapo fueran a tener como este
figura, este icono dentro de su película al Barón Samedi. Y es algo interesante, es algo que recordé haciendo la estructura de este podcast que acaba de destacar. Damas y caballeros, una pequeño fallo en la grabación. Una disculpita, se tuvo que cortar. Hubo un fallo, así que una disculpa una vez más. No contento con ello, repito, espero sepan dispensar mi error, mi fallo en ese sentido una vez más. Les digo, voy iniciando, lo estoy haciendo con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Y les pido antemano una disculpa de nueva cuenta. Bueno, nos quedamos en el Barón Samedi. Muchos dirán, Giovanni, es interesante el recuento. Otros dirán, Giovanni, ¿a mí de qué carajo me sirve? Muchos dirán, Giovanni, eres tan atractivo que tienes cara de locutor de radio. O sea, estoy feo, pues se entiende. Pero dejando de lado el chiste tan horrible y tan desagradable y tan feo y tan tonto y burdo, ¿saben que dependiendo también de la religión y de la civilización tienen las figuras relacionadas al plano de los muertos y la muerte? Me refiero a lo siguiente, ya lo vimos hace unos instantes con los dioses de las distintas culturas. Sí, sí lo sabían tal vez y sí se sobreentiende, pero si no sabían en ese sentido o si conocían dioses de otras mitologías, podemos reforzarlo, podemos verlo de nueva cuenta y sin problema aprender un poco más de ello. Pero, ¿por qué no lo vemos de una manera distinta? Y si les dijera una vez más que existen, dependiendo de las regiones de nuestro país o de nuestro continente, distintos dioses. Sí, si lo saben, pueden saltarse aparte del podcast. No, no es cierto, no se salten el podcast, por favor. Pero si quieren reforzar, con mucho gusto, vengan. Les invito, les abro la invitación, con mucho gusto. Es más, les doy un besito. Hola de hermosos. Pero vamos a ver estas figuras por su contexto mitológico y cultural también una vez más, dependiendo de la civilización. Vamos a empezar con estos esposos todos bonitos. Mictlantecuhtli y, a ver, esperen un momentito, y Nictacacihuatl de la mitología mexica, o en sentido mexica azteca. Bueno, una vez más, ya les había dicho, gobiernan juntos, o sea, juntos, son esposos al final de cuentas, marido y mujer, y reciben a los mismos muertos que han completado el viaje de 4 años en el inframundo, ¿sale? Son los dioses mexicas de la muerte y del inframundo. Esto, en ese sentido, obviamente les comentaba, donde en el Mictlán habitan los espíritus y difuntos y se han representados con un esqueleto, una figura con el cuerpo descarnado. La apariencia refleja una descomposición y el ciclo de la misma muerte. No voy a entrar más en detalles porque, es tal cual eso. Ahora sí, lo que sería un poquito más Mictecacihuatl, la esposa, también en el sentido de mexica, azteca, bueno, en la civilización mexica, que es la azteca, también conocida como azteca, es la señora de la muerte. Una vez más, es la contraparte de su esposo, no hay más que eso, pero también se le asocia con la protección de los muertos y la supervisión de los huesos. El mismo papel en el mito, en la mitología, se cree que cuida de los espíritus en el Mictlán, protege restos y en la actualidad su figura se relaciona simbólicamente con la Catrina. Vámonos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven, chavos? ¿Cómo la ven? Es la misma figura que les comentaba, creada de manera muy conocida popularmente y famosísima por el ilustrador José Guadalupe Posada. Ok, ahora ya sabemos que esto no lo sabía, fíjense, me voy enterando, o sea, no como tal enterándome, pero nunca hubiera imaginado que, que el señor José Guadalupe Posada haya tomado a Mictecacihuatl para tener la figura de la Catrina. Oigan, está chido, eso está chido. ¿Se acuerdan que os comentaba de Apuk? Bueno, aquí está. Bueno, es la misma civilización maya. Bueno, en ese sentido, se le conoce según eso, de cierta manera, aunque siento que es un tanto errado, y van a entender por qué, como el dios de la muerte y el señor de Xibalbá. Digo por qué está errado. Vamos a ver que dependiendo de las regiones más, existen otros esposos. Y siento yo, y se percibe de esa manera, que estos dos esposos también son los verdaderos regentes del Xibalbá. Pero es más común decir que Apuk o Apuk es el dios de la muerte en la mitología maya. Pero bueno, es el señor de la muerte y dios de la misma en el Xibalbá. Una vez más, el inframundo maya.
Se le suele representar con un rostro descarnado, esqueleto o con detalles de muerte y descomposición, y en ocasiones se le asocia con un búho, considerado como un mensajero de la muerte. El papel en el mito se encarga de recibir a las almas de los muertos y guiar sus caminos. La imagen es temida, cabe destacarle, y se relaciona con la destrucción y la decadencia física de la muerte. Ahora, aquí va. ¿Por qué yo quiero hacer comentario? Porque yo hice énfasis en Apuk. Simple. Para mí Apuk no es el dios de la muerte, sino que son Junkame y Bokupkame, también de la mitología maya. Son los señores, ahora sí, del Xibalbá en el Popol Vuh, es el libro sagrado de los mayas, mientras que Junkame es una muerte y Bokupkame es 7 muerte. Se les escribe como los principales gobernantes del inframundo y temibles figuras en la composición maya. En el relato del Popol Vuh son responsables de los desafíos y pruebas a los que se someten los héroes gemelos Hunahpu y Xbalanque, quienes finalmente logran vencerlos. ¿Por qué creen que hice el comentario? Una vez más, para mí hace más sentido que me representen tal vez a Junkame y Bukupkame como los verdaderos dioses y regentes del inframundo, que es el Xibalbá en la mitología maya, que a Puck, que sí, tiene sentido, pero si se dan cuenta, una cosa es el principal gobernante y figuras temibles en la confusión maya, como lo hice en un comentario hace unos instantes, a el que guía. Es distinto, la tarea no es la misma al final del día, ¿saben? Bueno, Xolotl, en la mitología mexica, bueno, en la civilización mexica o la azteca, puede, puede, puede que ya le suene. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del perrito del Xoloitzcuintle? Ándale, ese mero. Aunque no es exclusivamente un dios de la muerte, el Xolotl es un dios mexica del ocaso y de los espíritus de los muertos. Es un dios canino que halla las almas del inframundo. Por eso se la menciona hace rato en el sentido de que cuando nos estuvimos en el panteón egipcio hice mención de Anubis y mencioné muy por encima a los Xoloitzcuintles. Bueno, el Xolotl o Xolotl no es como tal un dios, sino una presencia, vaya, que se encarga de guiar a las almas del inframundo. Se le representa con características de perro, un animal que simboliza el tránsito entre la vida y la muerte. El papel del mito se asocia con el planeta Venus en su fase nocturna y con el dios Quetzalcóatl, a quien acompaña en su viaje para recuperar los huesos de los ancestros y así dar origen a la humanidad actual. Interesante. Kisin, de la mitología o de la civilización maya, especialmente los mayas más contemporáneos, que a destacar. Es una figura asociada a la muerte, similar a los dioses del Xibalbá. Su nombre significa el que da muerte y se le considera un espíritu maligno. Es distinto si se dan cuenta. Una cosa es temible y otra cosa es ser maligno. Porque dentro de lo que cabe, si lo pensamos de esta manera, una persona temible no necesariamente tiene que ser mala. O sea, impone respeto, impone terror, impone de cierta manera, hombre, una vez más, pues, respeto, ¿no? Pero no se les considera como alguien maligno, inclusive no pareciera que se les considera alguien maligno. En cambio, con Kishin, sí se les considera un espíritu y un ente maligno. Este representa la destrucción y el caos y la presencia de la muerte. Su figura se ha mantenido en la cultura maya hasta la actualidad como un símbolo de la oscuridad y el inframundo. Aquí me encanta, vamos a venir una deidad, una entidad, vamos a llamarle de esta manera, que me encanta de verdad de muchas formas, que son las Tzitzimitzle o Tzitzimime, de la cultura mexica o de la civilización mexica en el sentido de la mitología azteca. Como les decía, no son deidades de la muerte como tal, son dioses o seres cósmicos asociados con los peligros del inframundo y el fin del mundo. Son vistos como fuerzas oscuras que atacan durante los eclipses y en tiempos de caos. Dentro del papel del mito se dice que en tiempos de crisis, como el fin de los ciclos, intentan descender a la Tierra. Las Tzitzimiste representan tanto el peligro cósmico como la amenaza de la destrucción. Una cosa que yo descubrí, investigando en muchísimos lugares, inclusive en unos libros, ¿por qué no? Voy a hacer mención de inclusive un juego, que es un juego japonés que me gusta, Shin Megami Tensei, pero en libros, en otras enciclopedias, en otro tipo de medios audiovisuales o escritos, si bien es cierto que se les considera de esta manera y que es lógico, en todas consideran lo mismo, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando se refieren al fin de los ciclos, era que cada 52 años
la misma civilización mexica o azteca debía de ser un sacrificio para que se retrasara el fin o el apocalipsis de cierta manera y presentar una ofrenda a la Tzitzimime o a la Tzitzimistli, para que así pudieran vivir otros 52 años, como les decía. Algo que se repetía una vez más cada 52 años, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Ahora, dirán, otra vez tú vas a mencionar a los personajes que dijiste antes, sí y no. Pongan atención a lo que quiero llegar. Ya no voy a entrar en muchísimos detalles de relacionados o mencionas previamente a los dioses que acabo de mencionar. Y se mencionaron de manera muy superficial, pero porque un recuento de estas deidades o criaturas es simple, el suicidio. ¿Por qué menciono el suicidio? Hay ciertas mitologías o ciertas regiones o ciertos dioses o figuras que sí están relacionadas a dicha acción, específicamente al suicidio. Así que acompáñenme, por favor. Empezamos con Ixtaf. Ixtaf de la mitología o la civilización maya. Es la diosa maya relacionada con el suicidio y en algunos textos, perdonen, se le describe como la diosa del ahorcamiento. Ok, empezamos fuerte, ¿no lo creen? Dentro de la mitología es la única deidad mesoamericana específicamente asociada con el suicidio. Los mayas creían que quienes morían por suicidio o ahorcamiento iban directamente al paraíso, al igual que los guerreros muertos en batalla y las mujeres que fallecían durante el parto. Ixtaf los recibía en un paraíso llamado el inframundo florido, donde se creía que las almas se encontraban su eterno descanso y felicidad. Va. No quiero entrar muchísimo en detalle con Tlaloc, ¿entendido? Pero es el dios de la lluvia, como todos conocemos, como muchos no hemos escuchado tal vez hablar del mismo, pues es el dios mexica de la lluvia y el agua, que gobernaba el Tlalocan, un paraíso para quienes murieran relacionados con el agua. ¿Por qué quiero hacer comentario en que no voy a hacer, o por qué hice hincapié en que no voy a entrar en mucho detalle con Tlaloc? Hay otra parte relacionada también a ciertos dioses o ciertas figuras o deidades dentro de los folclores mesoamericanos, pero en base a los distintos tipos de muerte que las personas tenían al final del día. Por eso es que no quiero entrar muchísimo en detalle. Xibalbá, ya sabemos, ok, Xibalbá y Apuj y Bukumkame y Junkame, bueno, ya no voy a entrar muchísimos detalles. Xibalbá siendo el inframundo de la mitología maya, Junkame y Bukumkame los gobernantes del mismo, Apuj una vez más, siendo el que guía al final de cuentas. ¿Entendido? Así que no hay como que preocuparnos o que preocuparnos en este sentido, ¿saben? Y pues bueno, hice este tipo de mención así muy por encima porque no hay como que algo más fuerte a considerar en ese sentido, ¿saben? Solamente sí hacer mención que en ese sentido el Xibalbá no era un lugar específico para los suicidios, sino para aquellos que morían de formas comunes, o sea, un simple mortal. Dentro del papel de la mitología, los mayas creían que el tipo de muerte determinaba si uno iba al paraíso o al Xibalbá. Si nos damos cuenta, es distinto el Xibalbá al paraíso. Al igual que en la tradición mexica, los suicidas no eran enviados a un lugar especial de castigo, aunque en el Xibalbá, perdón, las almas pasaban por una serie de pruebas para poder descansar. O sea, todavía te mueres, te toca echar, todavía te toca echar una rita acá. No, hombre, ¿cómo caen gordos de veras? No, no es cierto. Curioso, cuanto menos. Ahora sí, vamos a entrar otra vez de nueva cuenta con las Tzitzimitzli, o la Tzitzimitle. Como les decía, representa el fin de los ciclos, momentos de la sociedad, bueno, donde estos eran los vulnerables, y aunque no están específicamente relacionados con el suicidio, el carácter oscuro y destructivo las coloca como un recordatorio de los peligros que se echan en los momentos de desequilibrio. Dámoslo como un augurio o mensajeras de mala fortuna. ¿Va? Una vez más, los dioses en las culturas mesoamericanas y centroamericanas, pero de distintas formas en las que obviamente las personas pierden la vida. No voy a entrar más en detalle en el sentido con la Tzitzimime o la Tzitzimitzli. ¿Entendido? Ahora sí, Mictlantecuhtli y Mictacaceihuatl. ¿Cómo se me complica? Se nota que se me complica, ¿verdad? Bueno, Mictlantecuhtli y Mictacacihuatl son los dioses del Mictlán, como lo habíamos mencionado. Gobernaban el destino de quienes venían de forma común, es decir, causas naturales, sin ser asociados a sacrificios de batallas o eventos específicos.
En el Mictlán, y en el papel de mitológico, el Mictlán era el lugar al que iban las almas de quienes no tenían un tipo de muerte considerado glorioso o excepcional. Hombre, una vez más, alguien muy común en ese sentido. Pero para llegar al Mictlán, las almas debían pasar por un viaje de 4 años y superar distintas pruebas. Una vez alcanzado, descansar en el Mictlán eternamente bajo el cuidado de Mictlantecuhtli y Mictacihuatl. Ay, no, Giovanni. Otra vez vas a empezar a dar lata con los dioses de las mitologías mayas o de o mesoamericanas. Ay, no, qué hueva. Ay, no, ya cállate un rato. Muchachos, deme la oportunidad, por favor, ando bien emocionado. Pero sí, ¿por qué voy a dar lata con esto otra vez? Simple. Vamos a ver los distintos tipos de muertes que existían dentro de las mitologías o dentro de las culturas mesoamericanas. Sí sé que doy lata, sí sé que puedo sonar muy redundante, pero les juro que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo a este sentido del podcast. Así que denme la oportunidad de todo corazón para demostrar un poquito la valía, para que podamos aprender un poquito más y entender qué es lo que somos, dónde venimos y cómo es que nace en esta hermosa tradición. Se los juro, para mí es la más hermosa de todas. O sea, me gusta Navidad, me gusta lo que tú quieras, pero para mí, siempre fue Día de Muertos. O sea, y es de las fechas que siempre he esperado con todo el amor del mundo. Todos los años, se los juro, todos los mendigos años los espero con un amor y un entusiasmo increíble, se los juro. Vamos a entrar, vamos a dejar de lado a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl. Porque ya los conocemos, o sea, son como los dioses, al final de cuentas, de aquellos que murieron de manera muy normal, muy sencilla y ya. No hay más, no voy a entrar en detalles. ¿Se acuerdan de Tlaloc, el dios de la lluvia en la mitología mexica? Bueno, Tlaloc es el dios de la lluvia y el agua entre los mexicas. Su reino es conocido como el Tlalocan. Era un paraíso al que iban quienes morían por causas relacionadas con el agua, como ahogamiento o enfermedades, inclusive especialmente relacionadas al rayo y o al trueno. Ahora, ¿por qué hago mención en esto? Porque ese mismo dios que se le relaciona como con las muertes o causas relacionadas al agua, como les comentaba. Y es curioso porque vamos a ver que hay inclusive unos para los muertos en batalla, unos para los muertos en parto, unos para, bueno, hay de distintas maneras y distintas perspectivas o distintos dioses para cada tipo de muerte. Es interesante, cuando uno es algo curioso, ¿saben? Ahora, el Tlalocan era considerado un lugar lleno de abundancia, fertilidad y una especie de paraíso donde las almas no sufrían. Hombre, ay, qué bonito, qué lindo. Me lo imaginé. O sea, pensémoslo acá como que pongamos mi perspectiva, ¿sabes? Una playa con arena, con palmeritas, unos coquitos acá, fiestecita, algo relax, tranquilito, como no, está bonito. No soy fan de la playa, pero me lo imaginé y dije, tiene sentido, para mí tiene sentido, ¿saben? Me gusta la escena. Imaginémoslo unos segunditos, unos 5 segundos, ¿verdad? A partir de ya. ¿Ya se imaginaron? ¿Ya? Ok, sigamos. Ahora, perdón por ser tan tonto. Me encanta como esa interacción un poquito, ¿saben? Bueno, en ese sentido, era quienes morían por causa de agua o por enfermedades como la hidropesia o el ahogamiento y eran recibidos en este lugar como se creía que la vida continuaba de manera alegre y sin sufrimiento. O sea, el lugar más bonito para morirse, pues para llegar a petatearse, para que me entiendan. Xochiquetzal, Xochiquetzal, también de la mitología de la cultura mexica. Ahora, Xochiquetzal es la diosa de la fertilidad y el amor de las flores. Qué bonito, qué bello, pero también es la patrona de los muertos de las mujeres que morían durante el parto. Ah, o sea, ya no están bonitos, ¿se dan cuenta? Ya hay como que una perspectiva muy distinta. Ok, entendamos eso. Está pesado. Pero, se les consideraba como los equivalentes de los guerreros por el sacrificio de la creación de la nueva vida. Ok, o sea, una alma por otra alma. O una vida por otra vida. Suena bastante turbio o pesado, de cierta manera. O sea, no turbio, pesado. Es como que más difícil de digerir en ese sentido, ¿saben? Como que más difícil de asimilar. Disculpa, me acordé de algo. Personal, pero todo bien. Papel en la mitología. Las mujeres que fallecieron en el parto, llamadas mochihuaquetze, mochihuaquetzque, ya, o guerreras mujeres, iban al Tonatiuh Ilhuiac,
Ilhuicac. Es el paraíso del sol, y se creía que estas mujeres acompañaban al sol en su recorrido diario, especialmente al amanecer junto con los guerreros caídos en batalla. Ah, miren, eso es como si fuera, bueno, en ese sentido las guerreras mujeres es como si fueran las valquirias dentro del contexto de la mitología no griega, no me equivoqué, nórdica. Oigan, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es lo bonito, ¿no? Tonatio y Huitzilopochtli. Estos creo que muchos de ustedes lo conocen, inclusive yo, o han escuchado hablar de ellos. Pero bueno, también de la misma cultura y o sociedad mexica. Tonatiuh es el dios del sol y Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Ambas deidades están asociadas con guerreros que mueren en batalla o sacrificio. ¿Por qué no me sorprende legítimamente? Papel en la mitología, estos guerreros son los guerreros que estaban muertos, que perecían en combate y en sacrificios rituales. Se creía que iban al Tonatiuh-Huichan, que es la Casa del Sol, donde acompañaban a Tonatiuh en su recorrido por el cielo. Se consideraba una de las muertes más honorables, más chidas, más perfectas, más uff. Y los guerreros acompañaban al sol en su viaje diurno durante 4 años, y después de los cuales se reencarnaban en aves o mariposas. Ay, oye, eso está lindo. Eso está bonito. Está bonito, está bonito. Ok. Ixtab. Ya habíamos mencionado a Ixtab, que dentro de la mitología o la sociedad maya es la misma diosa del suicidio por ahorcamiento. No hay más. Voy a repetir, los mayas consideraban el suicidio como una muerte honorable, una similar a la muerte en la batalla o en el parto, y aquellos que se quitaban la vida eran llevados por Ishtab al paraíso, donde el lugar está lleno de bienestar y donde sus aves también descansaban. Veamos. Ah, aquí está el otro. Yuvalteotl, de la mitología mexica. Es una deidad mexica, pero es de las más conocidas y asociada con la oscuridad, sueños y misterios de la noche. Yo tampoco lo conocía, o sea, lo leí y lo empecé a investigar y todo. Parece muy interesante. Y dentro de lo mucho poco que era información, es algo que sí llama la atención particularmente, que no tiene como tanta relevancia. Digo, teniendo en cuenta que muchas de las mismas culturas, vamos a dejar de lado un tanto la europea, llámese Italia, llámese mmm, España, bueno, entre otros, la realidad es que ellos se criaron o ellos tuvieron como que esta idea de un solo Dios, que era tal cual Jesucristo o la Virgen María o no. Ese tipo de figuras, pero para ellos existía un Dios. ¿Me entienden? Pero para nosotros, como muchísimas de otras regiones del mundo, éramos politeístas y no monoteístas. El que no tengamos en cuenta a Yoalteotl o que no se sepa mucho de él es algo peculiar. No sé. Vaya que como todo, hay dioses y hay héroes mitológicos de muchísimos lugares que son más conocidos que otros, pero para que este sea un tanto más desconocido es peculiar. La situación es cuanto menos, no diría desalentadora, pero da de qué pensar, ¿saben? Como sea, les comentaba que es la misma deidad mexicana menos conocida, asociada con la oscuridad, sueños y misterios de la noche. Ok, se entiende. Aunque no se asocia directamente con la muerte, se pensaba que los sueños podían conectar a las personas con el más allá y con los espíritus de los fallecidos. Los mexicas creían que los sueños eran visitas al mundo de los muertos, y Yahualteotl era uno de los espíritus que podía servir como guía en esos tránsitos. Si lo vemos de esta manera, sí, aparte de guía, veámoslo como una especie de puente. Aquella persona que era como una especie de embajador entre el plano terrenal y el plano, ¿cómo se llama? El plano mmm, espiritual, el plano de los muertos. Es lindo, pues. Si se dan cuenta, es algo más poético, algo más místico de cierta manera. Digo, en general creo que tiene este toque de misticismo, pero es bonito. O sea, al final de cuentas es algo más lindo, ¿saben? Una disculpita, más caballeros, tomé poquita agua porque me hace falta hidratarme la garganta. Pero bueno, estamos en la recta final de esto. Vamos a hablar, como les decía, del festejo, no del día, del festejo. ¿Va? Para mí, y como les decía mencioné al principio de este bello podcast, y creo que podemos verlos muchos de nosotros de esta manera, aunque puede que haya opiniones divididas o no compartidas y distintas, no es un día entre comillas. Comentaba, es un festejo, una celebración a los que están con nosotros. Y por esto mismo es tan hermosa. Y es una linda tradición que no solamente es de un día, tiene muchos más, como les comentaba, iniciando a finales del mismo mes de octubre. Y hablamos que inicia, una vez más, el mismo 27 de octubre,
Y vamos a tocar temas desde el limbo, mascotas o con destinos un tanto más trágicos inclusive, que cada uno de ellos tiene un destino muy muy específico y no está de más hacerlos partícipes y compartir la información. Una vez más, se trataba o se trata en ese sentido que todos los seres vivos al final del día tengan un día para ellos, uno muy específico, y que al final de esa hermosa celebración que es el 2 de noviembre, todos puedan convivir, todos puedan estar libres, puedan estar en contacto con sus seres queridos, que estamos en nuestra tierra, ¿saben? Así que acompáñenme. El 27 de octubre llegan las almas de los perros, gatos y demás mascotas fallecidas. Yo creo que no voy a entrar en detalles. Todos hemos tenido este, este tipo de pérdidas muy dolorosas. Llámese una tortuguita, un hámster, un cuyito, inclusive. Digo yo que he tenido cuyitos, hago mención de ellos. Pececitos, perritos, gatos, bueno, de todo corazón espero también ellos estén en paz. Ustedes encuentren la resignación y el consuelo que ocupan, si es que fue de manera muy reciente, si es que no lo fue y aún los extrañan, muchachos. Sepan que tienen angelitos con cuatro patitas que los aman de todo corazón y que siempre van a ver por ustedes. ¿Sale? 28 de octubre llegan las personas que tuvieron una muerte un tanto más trágica o trágica. Ok. No sé si ustedes han tenido ese tipo de situaciones familiares, amigos. Hombre, no quisiera que fuera el caso. Es demasiado fuerte. Y lo digo desde una perspectiva muy personal. Vaya que hubo un amigo de la familia de hace bastantes años. Y bueno, que dolió la muerte aquí en mi núcleo familiar. No solamente en mi casa, sino como en mi pequeña familia extendida que somos. Pero bueno, qué bueno que les tengan una fecha dedicada a este tipo de personas, a este tipo de fallecimientos o sí, difuntitos tan bonitos que son ellos una vez más, para que encuentren el de eterno descanso al final de cuentas, ¿saben? El 30 de octubre viven las ánimas de todos los seres vivos que murieron ahogados. Solo diré que también me tocó, o sea, no a mí, en la familia, amigos, o sea, extendidos básicamente. El 30 de octubre vienen el cinturón las almas de niños que no fueron bautizados o nacieron y de quienes fueron olvidados o no tienen familia. No diré más, porque también me pesa, pues aquí sí fue más directo, en ese sentido, el 30 de octubre, ¿saben? Pero bueno, el 31 de octubre se festeja Halloween en Estados Unidos, ya sabemos, oh, All Hallows Eve, ajá, se entiende. Y otras partes del mundo, pero también sirve para la llegada de niños que no lograron ser bautizados o personas que ya fueron olvidadas. Wow. Digo, me parece muy curioso cómo el 30 y el 31 se dedican a la remembranza, al recordar, a sacar a colación a tema a estos bellos difuntitos, pues. Y digo, ¿vieron Coco? ¿Se acuerdan que Disney se quiere apropiar del Día de los Muertos? Hijos de su madre. Bueno, no es el tema. Pero yo recuerdo que vi esa película también en un momento muy peculiar de nuestras vidas, aquí en casita, en la familia en general. Porque se tuvo la pérdida de pues, mi abuelo. Creo que lo comenté hace unos instantes, hace un ratito, pues. Y no fue nada sencillo. Yo les diré, salió moco tendido. Vaya que la película no es como que digas, uy, me encanta, pero bueno, se entiende. Y es un tema que a día de hoy mi madre debate conmigo, oye, ¿crees que sea cierto? Oye, ¿crees que sea el otro? No sé, ¿ustedes qué opinan? Háganmelo saber de verdad. Yo en lo particular, es cierto que nunca muere quien nos olvida. Así que, una vez más, pues recordar y tener en nuestro corazoncito a nuestros falleciditos, a nuestros muertitos, a nuestras ánimas, nunca está de más. Fueron parte de nuestra vida, fueron amigos, fueron guías, fueron, hombre, muchas cosas. Y merecen el respeto y merecen el cariño y la admiración como siempre lo tuvieron tal vez. Y qué mejor manera de nunca olvidarlos. ¿No creen? El 1 de noviembre, en este sentido, es el de todos los santos o de los falleciditos niños también. En esa fecha los mexicanos, cabe destacar, obviamente, nosotros, acostumbramos a recordar a todos los niños que murieron. Hombre, pues hoy 1 de noviembre,
de todo corazón. No, espero no suceda, no sea el caso. Sino pues chavos, muchachas, muchachos, gente que llegue a escuchar esto, espero tengan en consideración esto. Y bueno, una vez más, pues nunca olvidarlos y siempre tenerlos en nuestro corazoncito, en nuestra mente y en nuestra alma, ¿saben? Y el 2 de noviembre, ahora sí, el Día de los Fieles Difuntos, que suelen llegar todas las almas en general. O sea, ya es indiscriminado, ¿sabes? O sea, ya no hay de que, no, es que no te toca a ti porque, o no le toca a tu mascota porque era tal día, o no, no le toca a tu hijo porque, no, 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 o sea, llegan por igual, al final de cuentas es por igual, no pasa nada. Este, yo quiero hacer un pequeño énfasis en este sentido, no un énfasis, una aclaración del por qué me encanta tanto el Día de Muertos, ¿saben? Yo me crié en una familia católica, no voy a decir religiosa fanática, pero católica al final de cuentas. Nos consideramos inclusive católicos por conveniencia. Creo que se sobreentiende con la idea, ¿saben? Y no contento con ello, creo que vivimos de manera muy sencilla, muy buena, con ciertas ideologías, ciertos todos. Yo fui el único que dentro de mi familia me quise ir un poquito más para otro lado. Está bien y se respeta. Pero para mí siempre fue y me inculcaron, Halloween es del diablo acá, ¿no? O es del mal, o sea, cosas así, ¿no? Ya saben nuestras mamás que decían, es que Dragon Ball es del diablo, no, ma, no, no. O sea, con ese tipo de ideologías creo que muchos nos tocó vivirlas. Puede que sí, puede que no. Puede que ustedes tuvieran unas libertades distintas a las mías, o puede que su familia también promulgaran o comulgaran con la religión católica o ideologías judio-cristianas y está perfecto, no pasa nada. Pero bueno, ya saben cómo eran en ese entonces, épocas tempranas de los 2000 o inicios de los 2000, primera época, primera década de los 2000 o inclusive poquito antes, ¿saben? Pero bueno, eso. Digo, para una persona nacida en 2001, claro que ciertos cambios han sido como que muy abruptos, muy de golpe, muy todo. Y cosas que inclusive nunca se me ocurrieron que podría ser o que podría suceder conmigo en mi persona. Lo hice por voluntad propia, inclusive con, ahora sí que permiso tal vez, o con aprobaciones de mis padres en cierto sentido. Y es como de, interesante, o sea, cómo esta dualidad, este choque cultural y de ideologías está tan pesado que bueno. Pero lo único que siempre hice yo en su momento era decir, oye, quiero festejar Halloween, ¿no? Disfrazarme, pedir dulces. Bueno, error si decía eso, error. Este, nunca me quedé con ganas, nunca me hizo falta. Digo, siempre fue algo como que quise y a día de hoy digo, ya será que en un futuro, si Diosito o la vida o quien sea me presta vida, podré hacerlo, tal vez con hijos, con mi esposa, no pasa nada, es algo que me gustaría intentar. Pero en ese orden de ideas, la realidad es que a mí siempre, 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 siempre me llamó la atención el Día de Muertos. Había algo mágico, siempre hubo algo mágico. Algo místico, algo interesante, algo más humano de cierta manera, ¿saben? Más aterrizado, no sé cómo decirlo. Es raro, pero no porque sea raro significa que sea algo malo. Creo que, una vez más, entienden, no sé si me estoy dando a entender. El ver los colores, el ver las luces, el ver a las personas reunidas, recordarlas, el sentimiento de pertenencia de nueva cuenta, de recordar una vez más, de unión, es tan raro. Digo, en nuestra sociedad yo puedo decir que sociedad mexicana como tal, inclusive no sé si del mundo, pero hablo sociedad mexicana, tenemos esta idea bien fuerte de repente de que no pasar cuando nos vemos y ¡zas! Te toca verte de repente como que en situaciones muy muy pesadas, que un fallecimiento, que un accidente, que un eso, que un el otro, inclusive tengas, estés en esos términos con esta persona, con esta parte de la familia, o no le estés, sea quien sea, y es algo muy pesado. Digo, sí entiendo que al final del día el Día de los Muertos es para recordarlos, pero ¿por qué nada más recordarlos en este día? Recordémoslos todos los días, y no solamente en los muertos, a los vivos inclusive. Es lindo, está bien, digo, las cosas se ganan al final de cuentas, y no contento con ello yo puedo jactarme de decir que es bonito, ¿saben? Que me encanta el Día de Muertos, que me encanta decir que todos los años mi papá descansa su día de descanso, o sea, que si mi papá se dedica a su día de descanso, dice, vengan, vamos al Parque Morelos,
Ya nos ha llevado a recorridos nocturnos, a conocer museos, a todo lo relacionado. Y vaya que, digo, la muerte es algo con lo que no es como que particularmente que diga, no, o sea, me emociona muchísimo o que me desagrade, no, me causa interés. Me causa interés cómo lo ven las personas, cómo lo ven distintas sociedades, distintas culturas, inclusive, como decía. Pero es muy lindo cómo lo ven de manera distinta. Y entender esta frase, si no me equivoco es latín, memento mori, recuerda que vas a morir, es lo más sensato y lo más sano que podemos hacer. O sea, se los juro, de verdad. Aceptemos lo que somos, aceptemos que vamos a morir y no contento con ello, demos paso a todo lo que venga en la vida, ¿no? Bueno y malo, hacerle frente inclusive. Pero es lindo. O sea, el tener una festividad tan bonita, y repito, no tiene que ser nada más esta festividad, tiene que ser todo el año si tú lo deseas. Es lindo, es bonito, está bien, es hermoso, es único, único de muchas maneras. Digo, la nostalgia viene de pasado, nos, y algia de dolor, de el recordar el pasado, el dolor del pasado, al final de cuentas, pero no tiene por qué ser malo. La nostalgia no tiene por qué ser mala como tal, ¿saben? Es algo que existe, es algo que pasa a diario y agradezcamos, yo creo que una tradición tan bonita tenemos que tenemos, como le es una vez más el Día de Muertos, o la festividad de los Días de Muertos, y abracemos esto. Enorgullezcámonos de la hermosa tradición que tenemos, de los hermosos colores y culturas y perspectivas, hombre, es maravilloso. Es cuanto menos maravilloso, de verdad. No quiero despedirme, pero bueno, no sé si se está alargando esto demasiado. Puede que sí, puede que no. Muchachos, muchachas, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme en ese sentido. Les agradezco de todo corazón que hayan tomado la, ¿cómo se llama? El tiempo de escucharme, de divagar inclusive, de hacer tonterías, de aprender un ratito conmigo. Este, de nueva cuenta, gracias. Sé que esto va también es un sentido, un proyecto escolar. Maestro, estoy escuchando esto también. Un abrazo, un saludo. Espero que estén teniendo unos días increíbles. No me queda nada más que de nueva cuenta mencionarles, pues fue mi primera ocasión haciendo esto. Me gustó, la realidad es esa. Y pues bueno, dejando un poquito eso de lado, recordemos, amemos, abracemos lo que somos y lo que significa nuestra cultura y unas sociedades tan hermosas como son estas. Y muchachos, pues enhorabuena por algo tan bello que tenemos, tan representativo, ¿saben? Tan nuestro. Y a seguir enorgulleciéndonos de ello, ¿saben? Yo me despido, mi nombre fue Giovanni González. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, damas, caballeros, niños y niños. Y bueno, espero escucharnos de nueva cuenta próximamente.